Muy buenos días a todos y a todas. En el día de hoy sí les traigo un tema de peces para que no me ahorquen, que todo es plantas y otros animales y cosas así. Pero hoy les voy a hablar sobre la hoja de almendrón y por qué la utilizamos con los peces beta. En mi caso yo no lo utilizo para el día a día, para tenerlo con los peces, por un motivo muy sencillo, que es que se me hace muy difícil conseguirla. No tengo acceso a ella siempre, y las veces que la consigo cojo y la utilizo única y exclusivamente para la reproducción de los peces, pero se recomienda utilizarla permanentemente con los peces. Entonces yo les voy a explicar cómo yo lo utilizo, y antes de eso les voy a explicar por qué se utiliza los almendrón. Ustedes verán canales de YouTube de betas, lo común, que todo el mundo quiere empezar a criar betas, no sabe por cómo son las cosas y empieza a instruirse. Ustedes entran en YouTube, échale hoja de almendrón a los peces. ¿Por qué? Porque sí. Los peces se crían en hoja de almendrón. No te dicen por qué. Inclusive yo me topo con clientes que te hablan así de tú a tú. ¿Y por qué tú haces esto así? Si yo vi en YouTube que hay gente que no le echa, tú no le echas, me ven los vasijas y tú me dices, échale hoja de almendrón, pero tú no tienes hoja de almendrón en tus peces. Entonces, a ver, les voy a explicar. Ya les expliqué que yo no uso porque no tengo acceso a ella las 24, o sea, siempre, no tengo acceso a ella siempre. Las veces que la consigo la guardo para usarla para la reproducción de los peces. Entonces, primero, es como les dije, siempre nos topamos la persona que busca en YouTube. Ustedes ahorita navegando en YouTube buscan este video y les va a salir la hoja de almendrón, el uso de la hoja de almendrón en los betas. En YouTube ustedes ponen por qué se le pone hoja de almendrón a los betas, o la hoja de almendrón en los betas, cualquier título que le pongan a los videos. Y la gente les dice, bueno, los betas se les echa sal, se les echa un poco de cosas, ya todos saben eso. O sea, no voy a explicar lo que todo el mundo explica en YouTube, y es algo, son temas que ya han explicado muchas otras personas. Yo les voy a profundizar el por qué hay que utilizar, cuáles son los beneficios, por qué se echa esto. No es echar por echar, pues. O sea, de que porque sí, porque ya eso lo usan en otros países y hay que hacerlo. ¿No? Yo les voy a explicar un por qué y de una manera científica para que ustedes puedan entender por qué se utiliza eso. ¿Qué motivos tenemos para añadirle hoja de almendrón? Porque yo no le puedo echar hoja de almendrón a mis goldfish, porque yo no le puedo echar hoja de almendrón a otro tipo de peces, porque sus requerimientos son distintos. Y los beneficios que esta tiene beneficia a unas especies de peces en específico. Me elegí por el GH, el pH, el KH y todo lo que termina en H. Varía según especies, pero en los betas les viene bien. Creo que algunos cíclidos también, pero yo no me voy a meter en tema porque yo no soy especialista en cíclidos. Tampoco en betas, pero les comparto mis experiencias. Entonces, a ver, vamos a empezar. La hoja de almendrón se utiliza seca, y lo que hacemos es que se le echamos a los peces beta. Ustedes, como les dije, se encontrarán en videos en YouTube que dirán de que mira, échale esto porque esto acondiciona el agua del pez. Pero tú dirás, acondiciona el agua del pez, o sea, o te dicen que el pez le gusta estar en agua sucia. Yo vi un video que dice que el pez le gusta estar en agua sucia y por eso se le echa hoja de almendrón. La hoja de almendrón no ensucia el agua, o sea, la tiñe, y la gente piensa como que la tiñó, ¡ah!, el agua se ensució. No. Entonces les voy a explicar de modo científico cuáles son los componentes o los beneficios que tiene la hoja de almendrón. Entonces, para empezar, tiene 3 tipos de compuestos en su composición química o bioquímica, por así decirlo. Es bioquímica, no química, pero que la hace beneficiosa para los peces, le aporta beneficios a los peces. Para empezar, son 3. Puede tener muchos otros, pero les voy a explicar los que yo me sé, pues. Primero que todo están, perdón por mi lenguaje, los taninos. Los taninos, ¿qué hacen? Suprimen el crecimiento de lo que viene siendo cualquier tipo de microorganismo que sea dañino en el agua. Ustedes se han dado cuenta que hay muchas veces que los peces, ¿cuáles son las enfermedades más comunes que tienen los peces beta? Virus, bacterias y hongos. ¿Por qué? Porque esto tiene, el agua es,
un agua estancada. Como cualquier otra agua estancada, usted deja un agua estancada y van a empezar a salir microorganismos. Un agua que usted deja 2, 3, 4 días, una semana afuera en la intemperie, fuera de la nevera, por así decirlo, esa agua no es recomendable tomarla porque esa agua ya está contaminada. Ya tiene cosas que pueden hacer que usted se enferme. Por ese motivo no se recomienda esa agua, ya no es potable, a pesar que se sacó la pluma. ¿Por qué? Porque ya se le evaporó el cloro o cualquier otra sustancia que tuviera, que le eliminó los microorganismos que eran, haciéndola apta para el consumo humano. Pero en el caso del agua estancada con los peces sucede lo mismo. Se forman microorganismos. Como el agua es agua estancada, no tiene oxigenación. El oxígeno se le pierde en los primeros días y ya queda el agua sin oxígeno. Los tipos de bacterias que se forman son bacterias anaeróbicas, o sea que no necesitan oxígeno para sobrevivir. Esas bacterias son las bacterias dañinas y que enferman a nuestros peces. También otro tipo de microorganismos, virus, hongos, lo que sea, que pueden dañar al pez y lo pueden enfermar. Entonces, los taninos que tiene la hoja de almendrón hacen que no es que los elimina mágicamente, simplemente que suprime su crecimiento. O sea, hace que el ambiente, que es el agua, no sea propicio para el desarrollo de esos tipos de microorganismos dañinos. O sea que no hay bacterias ni beneficiosas ni bacterias maliciosas, pero hace que el ambiente se mantenga neutro para que no haya algo propicio para las bacterias malas o los microorganismos malos. Luego están los flavonoides. Los flavonoides, que son los pigmentos que hacen que el agua se ponga marrón. Entonces, ¿qué hacen los flavonoides? Mejoran el color de los peces y posee actividad inhibidora contra los microorganismos. O sea, hace el mismo efecto que los taninos. O sea, complementa el efecto de los taninos y también suprime el crecimiento o el desarrollo de esos microorganismos que sean dañinos para los peces, evitando así que el pez pueda sufrir algún tipo de enfermedad por el agua estancada. Y lo último, el tercer ingrediente de nuestra hoja de almendrón, viene siendo que acidifica. Por eso les digo, no soy bioquímico, pero aquí está la respuesta de por qué no se usa en todos los peces. Esto acidifica el agua y la suaviza. O sea, hace el agua, le cambia los componentes del agua. Como ya les dije, el pH, el GH, el KH y todo lo que termina en H, que es que tiene el agua. Y como les dije, cada pez de acuario tiene necesidades diferentes con respecto a pH, GH, KH y salinidad. Entonces, en ese sentido, muchos componentes, pues esto hay que ser químico para poder tener acuarios y cosas por el estilo. Entonces, ¿qué sucede? Que los peces beta, esto les acidifica el agua. ¿Qué hace? Que esto, cuando la gente dice en internet, usted ve en un video de YouTube que la hoja de almendrón acondiciona el agua, es porque le ajusta el pH al agua que ustedes tienen y la hace un pH propicio para que el pez beta se sienta cómodo en esa agua. Por eso el pez sintiéndose cómodo se estimula entonces su reproducción, haciendo entonces el porqué de se le tiene que echar hoja de almendrón para la reproducción de los peces beta. Que mucha gente dice, pero Jesús, yo vi en un señor en YouTube que reproducía los betas en agua cristalina. Sí se puede, pero esto es un plus. Esto estimula a los peces, que de pronto peces difíciles que no se reproducen, que les cuesta reproducirse. Hay gente que ha tenido parejas de peces beta que no se le reproducen tan fácilmente. Con la hoja de almendrón sí, porque eso estimula al pez. Por así podríamos decirlo, un modo vulgar, que se excita. Recibe estímulo que hace que el animal quiera reproducirse. ¿Por qué? Porque está en unas condiciones óptimas en su ambiente, que es el recipiente donde lo vamos a reproducir. Entonces, por ese motivo, esos tres beneficios: acondiciona el agua, o sea que
les ajusta el pH y hace que el agua sea suave para los peces, haciendo un agua ácida. Le aporta pigmentación al agua, que también eso es bueno porque los peces beta son susceptibles a la luz, no les gusta mucho la luz. Pero eso no es de que a los peces beta les guste el agua puerca. Ningún pez le gusta el agua puerca. Si un pez, el agua entre más cristalina y pura, mejor, porque así evita enfermedades. Se pueden adaptar a condiciones extremas, pero no es que le guste estar en esas condiciones extremas, sino que esa es su supervivencia. Él se adaptó para sobrevivir, pero no es que le guste estar en agua sucia, sino que simplemente son pigmentos que ayudan a que el pez se sienta más cómodo con respecto a la luz. Aunque él no bloquea tanto la luz, no tiene la luz no la bloquea la pigmentación del agua, pero sí hace que el pez esté más cómodo en ese tipo de ambiente. Y tanto los taninos como los flavonoides le suprimen el crecimiento o el desarrollo en el agua de microorganismos que sean dañinos, que le produzcan enfermedades o algún tipo de parasitismo al animal. Así que tiene mucho beneficio los almendrón. Y la gente me decía, pero ¿por qué tú le echas esto? Porque yo vi en YouTube que no hay que echárselo, pero buscamos una explicación científica de por qué hay que echársela o por qué no hay que echársela. Yo les he dado una explicación de 3 componentes que tienen la hoja de almendrón que benefician al pez beta. Les acondiciona el agua, ajustándoles el pH, haciendo el agua suave. Y les aporta supresores de crecimiento de virus, bacterias o hongos que sean dañinos para el pez y puedan atentar contra su vida. Entonces, por eso tiene beneficios. ¿Qué desventajas tienen? La hoja de almendrón dura una cantidad de días. El agua teñida con la hoja de almendrón tiene una cantidad de vida útil. Un tiempo de vida útil, perdón. Solo se puede usar los primeros días, unos 3-4 días. Después de esos 3-4 días pierde su efecto y hace el efecto contrario. Esto entra en descomposición, incentiva al crecimiento de microorganismos dañinos y lo que hace es que aparezcan más a menudo y atenten contra la vida del pez enfermándolo. Por eso es que hay que saber usar esto. Primero hay que desinfectarla bien. No es que yo cogí esto de la calle porque hay un palo de almendrón ahí en el estacionamiento de mi trabajo, en mi universidad. Estos palos los siembran mucho en la universidad aquí en Panamá. No sé por qué. Y simplemente lo cogí así como el polvo en la calle, ve una construcción al lado y esto se lo tiro a los peces. No, esto debe lavarse muy bien. Hay gente que las pasa 1 minuto, unos segundos en el microondas para matarle cualquier tipo de patógeno que tenga, un microorganismo dañino. En mi caso yo hago como un té de hoja de almendrón. Yo pongo a hervir el agua, cuando el agua entre en hervor la apago y echo las hojas. Y que la hoja hago como una especie de té. Libero los taninos, los flavonoides y todo eso en el agua, que es lo que se libera cuando uno echa la hoja de almendrón. Se libera lentamente si la hoja no se cocina. Si la hoja se pone en agua hervida como un té, simplemente se pasan al agua más rápido, de un efecto inmediato. Si usted tiran esto seco al agua, al día siguiente se tiñe. Pero con el agua hervida, el agua caliente, el efecto es en cuestión de minutos. Simplemente es como una sopa. Usted le echa los nutrientes de las verduras al agua y el agua absorbe esos nutrientes y es el caldo que uno se toma. Es lo mismo, igual el té, las propiedades del té. Uno se come la hoja, uno se toma el líquido. Bueno, para los que vengan a decir, estás inventando eso, no. Pero hay que saberlo usar. Yo, tanto pasarla con microondas y lavarla bien, como hacer como yo hago, que es una especie de té de hoja de almendrón. No hay que hervir el agua con la hoja adentro. Simplemente hierve el agua, apago el agua, echo la hoja de almendrón y dejo que el agua se enfríe a temperatura ambiente. Cuando el agua ya está en temperatura ambiente, se la puedo echar al pez, que tenga la misma temperatura que el envase donde está el pez. Eso, el agua se puede usar al día siguiente o en la tarde, si lo hicieron en la mañana. Y hay que saber usarla. Ya esto tiene un efecto de 3-4 días. Después de eso hace un efecto contrario.
propicia, porque esto entra en descomposición, el agua misma entra en descomposición porque está rica en nutrientes y hace el efecto contrario. Ni siquiera hay que tener la hoja, simplemente el agua teñida entra en descomposición por los componentes que tiene nuevos el agua, que son bioquímicos, y hacen que se propicie el crecimiento de microorganismos dañinos. Por eso es importante el tiempo. Yo diría como unos 4 o 5 días ya entra en descomposición, así que habría que cambiar el agua como al sexto o séptimo día, dependiendo del tamaño del envase y de la cantidad de agua que tenga. Así que bueno, espero que les haya gustado y les haya podido aclarar esa duda, que muchas veces los videos que hay que echarle esto, pero no dicen por qué motivo. Y hay otros que desafían, ¿por qué hay que echársela? ¿Por qué no puedo hacerlo sin eso? Entonces por ese motivo ya les expliqué los beneficios que tiene y las desventajas que tiene, que es que cuando pasa un tiempo, hay gente que deja que la hoja se deshaga allí. No, eso hay que quitarlo y esa agua tiene un tiempo de vida útil que se debe desechar. Tampoco es una fórmula mágica. Así que bueno, aquí ya está como desmintiendo los haters. Y como les dije, no uso eso simplemente porque me es difícil accesar a ella. Voy a tener que sembrar un palito de almendrón. Y prefiero reservármela para la reproducción de los peces porque los estimula. Así que bueno, espero que les haya gustado. No olviden suscribirse, darle like. Si tienen alguna duda o comentario me escriben, que a veces no me sé explicar. Y bueno, cualquier cosa, nos vemos en el próximo video.